Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor los bendiga esta tarde. Sean bienvenidos todos aquellos que ya están listos, hermanos, para alabar y glorificar el nombre santo del Señor Jesucristo en este día. Les damos la bienvenida, aleluya, y espero que ya estén ustedes preparados para, hermanos, aleluya, recibir, para dar alabanza, Señor, para recibir bendición, para que Dios obre en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos en este día, hermanos, tienen necesidad de Dios? Amén. Bendito sea el Señor. Yo tengo necesidad de Dios, hermanos. Aleluya. Yo sé que cada uno de nosotros lo tenemos. Solo que a veces no lo expresamos. Pero en este momento, hermanos, aleluya, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a leer un salmo. Vamos a dar comienzo a este servicio de adoración a nuestro Dios. Y así, hermanos, aleluya, tomaremos unos momentos para hacer una oración después de ello. Y para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salmo 102, hermanos, es un salmo pequeño, 10 versículos. Vamos a leerlo completo y así daremos inicio a este servicio. Amén. Dice así, hermanos, ¿están preparados? Abra su Biblia, Salmo 112. En el nombre del Señor Jesucristo. Comienza con un gloria a Dios diciendo, aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. Miren la promesa para nuestros hijos, hermano Abraham, para los que están después de nosotros. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para que el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bendito sea el Señor. Me gusta allí el versículo, hermanos, aleluya, que dice, bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Bendito sea el Señor. ¿Usted ha prestado alguna vez sin ningún interés, hermano, aleluya, sin necesidad de decir, oh, voy a hacer un buen negocio con este préstamo? Simplemente por el hecho de que ve a alguien en necesidad, dice la palabra de Dios que usted va a ser, aleluya, bendecido por ello. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, aleluya, y daremos comienzo en esta hora. Espero que en este día usted tenga el deseo y la necesidad, por decirlo también así, hermanos, de alabar al Señor, de darle gracias por lo que hasta este día, mire, estamos en comienzo de semana. Muchos se piensan que es fin de semana, pero es comienzo de semana, hermano, domingo, primer día de la semana. Y así lo dice desde aquel entonces la Biblia, el día del Señor. Así que espero que usted haya dispuesto de este día, hermanos y amigos, aleluya, poner un tiempo aparte para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito para que se una con nosotros en oración. Levante sus manos hacia arriba, hacia el cielo, aleluya. ¿Qué se dice por aquí, hermanos? Cuando levanta las manos, señal de que se rinde, de que no está haciendo mal lo que usted desea, sino lo que se le diga. Bendito sea el Señor. Y así en este momento, hermanos, como una señal de rendirnos al Señor, aleluya, y hacer lo que Él nos diga, vamos a ponernos en sus manos en este momento, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y buen Dios. Le alabamos, Padre Santo, en esta hora le bendecimos. Exaltamos su santo nombre, Señor Jesucristo. Le damos a usted la gloria y la honra de vida a su santo nombre, Señor, pues no hay nada ni nadie en el cielo, la tierra, las aguas, ni debajo de ellas que sean dignos de gloria y honra, Padre, como usted lo es. Aleluya, nos gozamos, Padre Santo, de poder venir esta tarde delante de su presencia, para alabarle, Señor, para bendecirle, para decirle cuánto le necesitamos, Padre Santo, aleluya. Porque usted hasta este día nos ha proveído, nos ha soportado, no nos ha dejado en su mano, Señor.
Aleluya, tenemos en abundancia, Padre, aleluya, lo que usted ha proveído y suplido en nuestras vidas. Y por eso le damos las gracias en esta hora, Señor Jesús. Le pedimos, Padre, que en esta hora, aleluya, la alabanza llegue hasta su trono de gracia. Que podamos, Padre, aleluya, exaltar y bendecir su santo nombre. Aleluya, en este momento nos disponemos a hacerlo, poniéndonos en sus manos, Señor Jesucristo. Pedimos que sea un perfume grato nuestra oración, nuestra alabanza, y que su palabra, Señor, corra y sea glorificada, que encuentre lugar en cada corazón, Señor Jesucristo, y que podamos, Padre, hacer su voluntad. Ayúdenos, lo necesitamos, pues solo no podemos, Padre. En esta hora nos ponemos en sus manos al disponernos, Señor, a alabarle y glorificarle. En su nombre maravilloso lo pedimos, en el nombre santo que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos juntos, hermanos, amén y amén, aleluya. Así que en esta tarde, hermanos, aleluya, disponga su corazón, dispóngase usted de la cabeza a los pies. Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos, aleluya, como un sacrificio vivo y agradable a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabarle, hermanos, aleluya. Espero que en este día usted se goce en la presencia de nuestro Dios, que usted tenga en su corazón, hermanos, aleluya, darle alabanza, venir a Él, y si tiene necesidad, tenga la seguridad, lo hemos dicho en todo tiempo, hermanos, aleluya, de que Él le va a escuchar, y conforme a su santa y soberana voluntad, aleluya, Él va a suplir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Damos las gracias en esta tarde y bendecimos al Señor, y le damos el lugar a nuestro hermano Abraham para que nos lleve en alabanza. Gloria sea al Señor, amén, hermano Abraham. Su Santo Espíritu ha llegado, su Santo Espíritu ha llegado, con su Espíritu derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Santo Espíritu ha llegado, todo su Espíritu derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Envísteme de poder, oh su Espíritu de Dios. Envísteme de poder, con su Espíritu de Dios, de Dios. Regocíjese su pueblo, alábele su santo, reverencia de sus escogidos, adórele sus amados, reverencia su pueblo, alábele su santo, reverencia de sus escogidos, adórele sus amados. Se resucita en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se resucita en el Señor, aleluya, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. En mi salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en mi salvación, diré que no hay santo como el Señor. Aleluya, gloria a Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como
fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en mi salvación, de que no hay Dios como mi Dios. No hay otro como tú, Señor Jesús, aleluya. Por cuanto me regocijo en mi salvación, de que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz. Su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte le destruyó, la muerte no le pudo vencer. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz. Su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte le destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Su grande amor me mostró, ganó su vida por mí. Ahora puedo alabarte, Jesús. Su grande amor me mostró, ganó su vida por mí. Ahora puedo alabarte, Jesús. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aleluya, amigos míos, aleluya. Déjeme decirle una cosa. No sé qué sienta usted durante el día, por qué cosas pasen. A veces quizás haya debilidad, haya alguna enfermedad, haya, hermanos, necesidad. Pero dice la palabra de Dios que hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay poder en nuestro Señor Jesús. Dice el salmo que leímos, hermanos, el versículo dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Qué precioso, hermanos, aleluya, saber, mira, que a pesar de que hayas pasado durante el día por un proceso de nuestra humanidad, simplemente, hermanos, aleluya, de lo que pasa a cada ser humano, necesidades, cansancio, agotamiento, qué sé yo, tantas cosas que pasamos, ¿verdad? Dolor de alguna enfermedad, hermanos, aleluya, un dolor del cuerpo. Aleluya. Pero saber que podemos venir, hermanos, confiadamente a nuestro Señor Jesucristo y, hermanos, Él nos dará descanso. Bendito mi Él, Dios. hermanos, aleluya, Aleluya, dará descanso a nuestras almas, porque con la perseverancia, dice la palabra de Dios, ganaremos nuestras almas, dice allá el Señor en el libro de Lucas, aleluya. Con nuestra perseverancia ganaremos nuestras almas, bendito sea el Señor. Así que yo te invito, hermano y amigo, aleluya, en este día que dejes un momento los pensamientos, dejes, aleluya, a un lado los, vamos a decir, procesos que hayas pasado en este día, porque estamos en un proceso, hermanos, aleluya, constantemente de
vamos a decir así, hermanos, de perfección. No somos perfectos, pero estamos en un proceso que vamos pasando, que vamos caminando. Y hermanos, aleluya, que podemos en el momento de necesidad venir al Señor para que Él nos tienda su mano poderosa y nos ayude. Aleluya. Usted está cansado, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Bendito sea el Señor. Yo me siento en esta tarde, hermanos, gozoso. Aleluya. Quiero decirle, le digo esas palabras porque me he sentido cansado, pero al estar en estos momentos ya alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como que eso se olvida, como que se va. Aleluya. Y podemos, hermanos, sentir descanso. Podemos, aleluya, pasar, hermanos, de un nivel a otro. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que en esta tarde le invito a que, así como ya hemos alabado al Señor, hermanos, aleluya, nos pongamos en sus manos para que Él nos dé, hermanos, aleluya, el descanso. Él nos toque, nos hable por medio de su palabra. Aleluya. La palabra de Dios constantemente, hermano, nos está exhortando a alabarle, a exaltarle, a glorificarle, a bendecir ese santo nombre, hermanos. Aleluya. Y le digo esto, ¿por qué? Porque Él, mire, cuando fue a la cruz por nosotros, hermanos, déjenme decirlo así, nosotros le fallamos constantemente. En todo tiempo, hermanos, aleluya, el ser humano falla a las normas, dice así, a los mandamientos del Señor. ¿Qué son los mandamientos de Dios, hermanos? Son unas normas que se nos han establecido para la perfección. Y como seres humanos, hermanos, usted sabe, y yo sé que constantemente le fallamos, 1000 veces le podemos fallar, hermanos, pero su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Usted le falla, yo le fallo, hermanos, pero la misericordia de nuestro Dios dice en su palabra que es, hermano Abraham, nueva cada mañana. Gloria sea al Señor. Así que en esta tarde, les había dicho el viernes, hermanos, le dimos el descanso a nuestro hermano Abraham y hoy va a compartir con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que le digo, le pido, le exhorto a poner atención. Aleluya, porque la palabra de Dios, hermanos, es para todos y nosotros solamente debemos de poner atención y tratar de aplicarla a nuestras vidas. Aleluya. Todo el tiempo decimos, hermano, al menos yo digo, no la estamos, hermanos, compartiendo. De una forma se voy a decir, no estamos diciendo la palabra de Dios, me habla, pero no es para mí, es para tal o cual, no. Compartimos la palabra de Dios, hermanos, el evangelio, aleluya, el mensaje para todo aquel que escuche, pero cuando nos habla o cuando es un poco dura a veces, hermano, no podemos decir, esto es para tal o cual. Dejemos que la palabra de Dios nos hable, hermanos, cuando sea suave, cuando sea como un soplido, un silbido así afable, suavecito, también como cuando es, hermanos, como un fuego que hace, hermanos, aleluya, quemar, y hermanos, aleluya, un temblor que haga, hermanos, aleluya, temblar la tierra, que sea para hablarnos a nosotros. Así que en esa tarde le invito, póngase usted en las manos de Dios, ponga usted su confianza, escuche con atención, y yo le aseguro que va a sacar de ahí una bendición para usted. Dejo este lugar a mi hermano Abraham, hermanos, aleluya, y que le deseamos de antemano. Que Dios le bendiga, aleluya, y nos lleve un mensaje para todos, hermanos, aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo, les bendecimos en el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Hermano Abraham. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le decíamos al pastor? Dios le bendiga, Que Dios le aleluya. bendiga, amén. Aleluya. Su esposa. Dios le Dios la bendiga. bendiga. Y a mi esposa también que la bendiga, amén. Dios la bendiga, aleluya. Pues vamos a entrar en la enseñanza de esta noche ya está oscura, ya podemos decir noche, amén. Amén. Ahora con el cambio del tiempo se oscurece más rápido. Y la enseñanza que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy
le he puesto, ¿se puede perder la salvación? Gloria a Dios. Algunos enseñan que no se pierde la salvación, gloria al Señor, pero quiero que me acompañe para ver qué dice la Biblia. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque eso es lo que más importa, gloria al Señor. Amén, amén. Al contrario de lo que enseñan algunos llamados cristianos o seguidores de Jesús, si analizamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que muchos, miles, gloria al Señor, de personas han perdido su salvación y se han ido tristemente a condenación. Y conforme vayamos avanzando en la enseñanza de esta noche, estaremos mirando algunos ejemplos en la Biblia, gloria al Señor. Y quisiera comenzar preguntando, ¿qué es la salvación? Aleluya. Hay dos tipos de salvación, gloria al Señor, la salvación física del cuerpo y la salvación espiritual del alma. Pero lo que significa la salvación es una liberación de un estado o condición indeseable. Y por ejemplo, hoy quiero usar un ejemplo, y voy a usar como ejemplo al apóstol Pedro, de una ocasión que estuvo en una condición indeseable. Y quiero que me acompañe a leer este pequeño pasaje bíblico. Se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 25 hasta el verso 30. Espero que tenga por ahí su libreta y lapicero para que apunte todas las escrituras que estaremos compartiendo con ustedes en esta noche. Amén. Amén, aleluya. Y dice así la palabra de Dios. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezándose a hundir, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Pedro siempre muy valiente, amén. Aquí miramos un ejemplo de la salvación física. Pedro se estaba hundiendo en el mar y sentía que iba a morir. Estaba en una condición indeseable. ¿Quién quisiera estar en esa situación? Nadie, ¿verdad? Y le pidió al Señor Jesús que le salvara, que lo librara de esa horrible situación, gloria al Señor, y fue salvo. El Señor Jesús lo salvó de morir ahogado, lo salvó de la muerte, gloria al Señor. Ese es un ejemplo de la salvación física del cuerpo. Pero también existe la salvación eterna, gloria al Señor, la salvación celestial o salvación espiritual del alma, que es la salvación que Dios quiere para nosotros, gloria al Señor. En la salvación que Dios quiere para nosotros, el alma puede ser salvada, puede ser liberada, puede ser protegida. ¿De qué? De un castigo eterno, de una condenación eterna, que de acuerdo a la Biblia le espera al alma tras la muerte física del cuerpo. ¿Por qué? Dice la Escritura en Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron, Aleluya. y no alcanzan la gloria de Dios. Bendito seas. Hay otra versión que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios, la rebelión a Dios. Gloria al Señor.
Y todo el que desobedece a Dios y se rebela contra su voluntad, perderá su salvación. La Biblia nos da razón de que aún los que ya estaban seguros en el reino de los cielos, perdieron la salvación. ¿De quién estoy hablando? De los mismos ángeles de Dios, que siendo salvos o estando seguros en el cielo, en el reino de Dios mismo, algunos de ellos que pecaron, gloria al Señor. ¿Por qué pecaron o cómo pecaron? Porque desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron echados fuera del reino de Dios y eso ocasionó, dice la Escritura, una gran guerra en el cielo. Ahí podemos encontrar la Escritura en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 a 9, que dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué aconteció? Fue arrojado el gran dragón, o la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A través de esta escritura podemos ver y entender que Satanás y sus ángeles perdieron el lugar más seguro que hay, pastor. Amén. Que es el cielo, el reino celestial de Dios. Yo me pregunto a veces, ¿qué más querían los ángeles? Ya estaban en el cielo, gloria al Señor, eran ya parte del reino de los cielos, gloria al Señor. Nosotros aquí luchando por entrar un día en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, y ellos ya siendo parte del reino, fueron echados fuera del reino de los cielos. Santo Señor. Para que vean que ni en el reino de los cielos están seguros. Si se rebelan, serán echados fuera del reino de los cielos. A ellos Dios ya no puede perdonarlos, gloria al Señor, porque ellos ya estaban en su reino celestial y no apreciaron, por decirlo así, lo que ya tenían, lo que ya poseían, no lo apreciaron como deberían, gloria al Señor. Ellos ya no tienen oportunidad de salvarse. La destrucción del castigo eterno es lo que les espera. Y ellos lo saben, gloria al Señor. Por eso dice en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Santo. Ahí solo están esperando el día del juicio que pronto vendrá para todos. Gloria al Señor. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. El Señor nos ayude. Amén, amén. Por eso dice en Apocalipsis 12:12, dice: por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero dice allí: ay de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. ¿Y por qué estará tan enojado? Dice allí: sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo, gloria al Señor. Le queda poco tiempo al diablo para que reciba, ¿qué cosa? Su castigo en el lago de fuego y azufre. Así como está escrito que va a pasar, ya está escrito. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que ya el que cae ahí en ese lugar nunca va a salir. Estará ahí por los siglos de los siglos. Santo. Y tristemente, todos los que pierdan su salvación por desobediencia a Dios, por rebelión a Dios, Santo. serán malditos y serán echados al fuego eterno,
que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Gloria al Señor. Bendito Dios. Por eso dice en el libro de Mateo capítulo 25 y verso 41, ya cuando el Señor esté sentado en su trono para hacer juicio, dice que entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Santo. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Pero si analizamos bíblicamente las enseñanzas de Jesús, gloria al Señor, encontramos que la salvación se puede perder. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, amén. Dice en el libro de Juan capítulo 15, verso 6, hablando nuestro Señor Jesús mismo. Esta escritura que vamos a leer es parte de las enseñanzas que nuestro mismo Señor enseñaba. Y dice así Juan 15, 6, si alguno no permanece en mí, dice el Señor, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Que es precisamente lo que le pasó a los ángeles y a Satán. Dice, si alguno no permanece en mí, ¿qué pasa? Es echado fuera como un sarmiento. Como Satanás y los ángeles que engañó no quisieron permanecer con el Señor, fueron echados fuera como un sarmiento. ¿Y qué pasará después? Dice, los recogen, no ha pasado todavía, pero los recogerán y los echarán en el fuego y se quemarán. Que el Señor nos ayude, gloria al Señor. Amén, aleluya. Pero al mirar la expresión, si alguno no permanece en mí, ¿quién está hablando aquí en esta escritura? Jesús, gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué es Jesús? Dios. Dios, aleluya. Dios, pero también dice que Él es el camino, gloria al Señor. La verdad y la vida. En Juan 14:6 podemos leer que Jesús dijo, yo soy el camino. Eso es lo que es Jesús, el camino y la verdad de la vida. Amén. Aleluya. Entonces la Biblia nos habla de dos caminos, gloria al Señor. Amén. Del camino ancho y espacioso, que es el camino del error, y que muchos son los que van por ahí. Amén. Pero también nos habla del camino angosto, que es el camino correcto. Amén. Y pocos son los que encuentran ese camino, gloria al Señor. Santo. Y Jesús es el camino correcto, Amén. gloria al Señor. Y el Señor Jesús está diciendo que si alguno de los que ya están en el camino, gloria al Señor, correcto, no permanecen en ese camino que es Jesús, y se desvía y se sale del camino y no regresa, gloria al Señor, ¿qué pasará? Será echado fuera, como un sarmiento, dice la palabra del Señor, Aleluya. donde se secará y finalmente será echado en el fuego y se quemará. Bendito, aleluya. Y está hablando de los que ya están en el camino, de los que ya están en el Señor. Dice, si no permanecen en mí, gloria al Señor. En este texto, Jesús está reconociendo y respetando también el libre albedrío que le ha dado al hombre. Pues menciona la existencia de personas que no quieren permanecer o que no permanecerán en Él, en Jesús, Santo. y se pierden por voluntad propia, no porque el Señor los eche fuera. Santo eres, Señor. Porque el Señor no los tendrá la fuerza en el camino de la salvación. El Señor quiere que vayamos por el camino correcto voluntariamente Gloria a Dios. y no a la fuerza, gloria al Señor. Algunos dicen que los que se salen del camino correcto o los que se alejan del Señor Jesús es porque nunca fueron salvos. Así lo dicen. Una excusa. Y así lo enseñan, además que decirlo así, así lo enseñan, que no fueron salvos. Y los que se han quedado se sienten ya salvos. Pero la verdad es Santo Dios. que nadie que está vivo, aunque esté en el camino correcto, es salvo todavía. El Señor Jesús lo dejó bien claro, gloria al Señor. Santo.
Por eso les decía al principio, muchos dicen esto y lo otro, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Amén, amén. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que ¿qué más importa? Sí, amén. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13. Vamos a ver otra parte de las enseñanzas de nuestro gran maestro, Aleluya. nuestro Señor Jesús. Santo. Dice Mateo 24, 13, hablando nuestro Señor Jesús, dice, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén, aleluya. Entonces, para poder tener la oportunidad de ser salvos, tenemos que perseverar luchando y permanecer firmes en el camino del Señor hasta el fin. Amén, gloria a Dios. ¿A cuál fin? No se está refiriendo hasta el fin del mundo, porque nadie de nosotros va a vivir hasta el fin del mundo. Cuando dice hasta el fin, se refiere hasta el último día de vida que nos sea concedido a nosotros en este mundo. Santo. No porque usted ya está arrepentido, no porque usted ya se arrepintió y ya se bautizó, ya es salvo. No. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Santo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 24, dice una pregunta, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Aleluya. ¿Cuándo le dan el premio al que corre? Al final. ¿Antes de empezar la carrera o cuando termina la carrera? Cuando termina, aleluya. Cuando termina la carrera, ¿no es cierto? Sí, amén. ¿Cuál es el que gana el premio? El que llega. El que termina la carrera. Espero que me estén entendiendo, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, el arrepentirse y ser bautizado es empezar la carrera. Gloria al Señor. Amén. Haga de cuenta que el arrepentirse es como apuntarse para participar en la carrera. Aleluya. Y el bautizarse es como entrar al estadio para correr la carrera apenas. Así que todavía le falta correr la carrera para obtener el premio de la salvación y de la vida eterna. Gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Y cuándo termina esta carrera? Cuando terminen sus días de vida. Allí termina su carrera. Amén. Entonces tiene que perseverar hasta el fin. Gloria a Dios. Esas son las reglas de esta carrera, gloria al Señor. Que el Señor nos dé las fuerzas para poder terminar esta carrera. Amén. Entonces dijo el Señor Jesús, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Santo. No dijo ya es salvo, dijo será. Amén. Hablando y refiriéndose a un tiempo futuro, gloria al Señor. Todos los vivos que piensan que ya son salvos están muy equivocados porque no son salvos todavía. Santo. Mientras están con vida, todavía corren peligro de perder la salvación. Así que no se confíen en sí mismos porque el diablo es mentiroso, gloria al Señor. Amén, amén. Por la misma razón que los escogidos pueden perder la salvación todavía, el Señor Dios ha decidido recortar los días de la gran tribulación que vendrá para que no vayan a negar al Señor cuando los estén persiguiendo para matarlos, gloria al Señor. Dice en Mateo 24, verso 25 y 22. Mateo 24, 21 y 22 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén, aleluya. Esos días serán acortados porque el Señor sabe que hasta los más valientes les puede faltar la fe. Santo.
y confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo le pasó al apóstol Pedro? Pedro era siempre un valiente. Gloria al Señor. Amén. Tan valiente que cargaba una espada con él. Y cuando fueron a arrestar a Jesús en el Getsemaní, ¿qué dice Juan 18:10? Miren qué valiente era Pedro, gloria al Señor. Dice Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Aquí podemos ver que Pedro actuó con valentía. ¿Por qué? Porque no iban por él, iban por el maestro. Pero cuando las cosas cambiaron y empezaron a buscarlos a los demás que andaban con el maestro, toda la valentía de Pedro cambió. Miren lo que dice Juan 18:17. Dice, entonces la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Negó al Señor la primera vez. Y en el versículo 25 del mismo capítulo 18, dice que Simón Pedro estaba de pie, calentándose, tal vez era una noche fría, y entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Y él lo negó otra vez y dijo, no lo soy. Y en el verso 26 y 27 del mismo capítulo, lo niega por la tercera vez. Y dice así, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó el gallo. Y Pedro era un valiente, gloria al Señor. Y miramos aquí que en un ratito aquel valiente negó a Jesús 3 veces. ¿Y por qué lo negó? Para que no lo arrestaran también a él, para que no lo golpearan también a él, y para que no lo fueran a matar también a él. Porque ya cuando nuestra vida está en peligro de muerte, la fe puede faltar, gloria al Señor. Pedro lo negó 3 veces al Señor, después que le había, como quien dice, prometido que iría con él hasta la muerte. Lo negó 3 veces para salvar su vida. En la historia hay muchos que han perdido la oportunidad de ser salvos, gloria al Señor. Pero todos los que han perdido su salvación ha sido por voluntad propia. Y desde el principio ha sido así. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Quién fue el primer hermano que perdió su salvación? Caín, el hijo de Adán. Pero ahora quiero que examinemos las siguientes escrituras. Vamos a examinarlas. Primera de Juan 3:12. Dice así, primera de Juan 3:12. No como Caín, dice aquí el apóstol Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los que conocemos la historia sabemos que Abel no perdió la salvación porque se mantuvo firme hasta el fin de sus días en el camino de la justicia y del amor. Podemos ver que Abel terminó su carrera fiel, firme hasta el fin. Sin embargo, su hermano Caín decidió tomar el camino contrario de su hermano, el camino de la injusticia y el odio. Y empezó a obrar con injusticia y con maldad y sin amor. Gloria al Señor. Esta escritura empieza diciendo
no como Caín, que era del maligno, dice el apóstol Juan. Pero yo les pregunto, ¿fue Caín siempre propiedad del maligno? No. Tal vez alguien pudiera pensar que sí, pero déjeme decirle que no. Al principio Caín fue propiedad de Dios primero, así como lo era Abel, su hermano. Toda su niñez Caín fue una buena persona, porque el Señor dijo en Génesis 8:21 que la intención del corazón del hombre es mala. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. No desde su niñez, desde su juventud. Cuando ya es un joven. Gloria al Señor. Amén. Entonces, cuando Caín y Abel eran niños, le pertenecían a Dios los dos, porque eran santos, estaban limpios, inocentes, sin maldad, como lo son los niños hasta ahora en día, gloria al Señor, como lo es Ezequiel, como lo es el niño que tenemos aquí de 2 meses. Amén, gloria a Dios. Son santos, no tienen maldad. Aleluya. Además, ¿qué dijo Jesús de los niños? Mateo 19:14. Miren lo que dijo Jesús de los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí. ¿Por qué cosa? Porque de los que son como estos es el reino de los cielos, de los niños. De los niños es el cielo, gloria al Señor. Aleluya. De los niños es el reino de Dios, gloria al Señor. De los niños es la salvación, gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo pasó Caín a ser propiedad del maligno? Cuando ya era un joven más grande, un hombre. Cuando Caín decidió de su propia voluntad tomar el camino de la injusticia y el odio. ¿Qué pasa con aquel que no practica la justicia? Miren lo que dice 1 de Juan 3:10. ¿Qué pasa con aquel que no practica la justicia? Dice Juan el amado, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, ¿qué pasa? No es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Gloria al Señor. Parece que Juan nos está describiendo el carácter de ¿quién? De Caín. ¿Y cuántos hombres hay en el mundo con el espíritu de Caín? Gloria al Señor. Jóvenes y hombres que no pueden ni ver a su hermano o a su hermana porque no los aman, sino que los odian. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Que no pase así en la familia del Señor. Y eso es precisamente lo que hizo Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín dejó la justicia y decidió obrar, trabajar, practicar la injusticia. Sus obras empezaron a ser como malas. Y Caín también dejó de amar a su hermano. Se llenó de odio. Porque si lo hubiera seguido amando a su hermano, no le hubiera hecho daño. Amén. Entonces, cuando Caín decidió tomar este camino de la injusticia y el odio, vino a ser hijo del diablo o propiedad del maligno, como dice la Escritura. Y sus obras empezaron a ser malas. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que el diablo es un homicida y los hijos del diablo es lo que quieren hacer, los deseos de su padre, que son, ¿qué cosa? El homicidio. ¿Recuerdan lo que les dijo Jesús a aquellos fariseos en Juan capítulo 8 y verso 44? Aquellos que lo buscaban para matarlo, gloria al Señor. Miren lo que Jesús les dice. Juan 8:44. Dice Jesús, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos
de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Santo es el Señor. Y Caín, Aleluya. gloria al Señor, Caín cumplió con el deseo del diablo de matar al justo Abel. Porque lo que el enemigo quiere, matar y acabar con todos los justos. Gloria al Señor. Y hay muchos que han decidido tomar el camino que tomó Caín. Pero hay advertencia para todos ellos, gloria al Señor. Dice en el libro de Judas capítulo 1 y verso 11. Judas capítulo 1 verso 11, solo tiene Judas un capítulo, amén. Pero dice en el verso 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido, ¿qué cosa? El camino de Caín. Que el Señor nos ayude. Y por locro se lanzaron al ¿qué? Al error de Balaam. ¿Y qué les pasó? Dice, y perecieron en la rebelión de Coré. Muchos han perecido ya y perdido su salvación por tomar de su propia voluntad el camino de Caín. ¿Y cuál es ese camino de Caín? El camino de la injusticia, el camino del odio, el camino de la rebelión, el camino de la desobediencia. Y la lista de pecados sigue creciendo, gloria al Señor. Y todos los que han tomado ese camino han perdido y seguirán perdiendo su salvación. Que el Señor nos ayude. Bendito Y Dios. no pueden entrar en el reino de los cielos, por más que lo intenten y quieran. Como la humanidad se ha multiplicado, los pecados se han multiplicado también. La Biblia nos advierte de los pecados graves que impiden que heredemos el reino de Dios, gloria al Señor. Vamos a ver dos listas que están en la palabra de Dios. La primera está en el libro de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Y miren aquí lo que nos escribe el apóstol Pablo. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y qué era Caín? Un injusto. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no termina ahí la lista. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Aleluya, santo. Podríamos decir, ahí encontramos como quien dice la otra mitad. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dijo el apóstol Pablo, para no seguir escribiendo, gloria al Señor, dice, y cosas semejantes, contra las cuales, dice el apóstol Pablo, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santo, aleluya. Los que practican estas cosas no serán salvos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Santo. ¿Qué pasará con ellos? Perderán la salvación, así de claro está. Recuerden que estamos participando de una carrera como los que corren en el estadio, gloria al Señor. Carrera santa, amén. En una carrera santa, dice nuestra hermana, amén. Amén. Por eso dice en 1 Corintios 9, 25. 1 Corintios 9, verso 25. Aleluya. Dice nuevamente el apóstol Pablo, y todo el que compite en los juegos se abstienen de todo.
Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, gloria al Señor. Entonces, los que compiten en deportes como las carreras, por ejemplo, dice el apóstol que se abstienen de todo, ¿qué es de todo? ¿O a qué se refiere? De todo lo que los pueda contaminar físicamente, amén. Y ellos se cuidan para recibir un premio corruptible. ¿Cuánto más nosotros, gloria al Señor, debemos de cuidarnos de los pecados que leímos ya en las listas anteriores que nos pueden contaminar espiritualmente si nosotros corremos por un premio incorruptible, gloria al Señor, la salvación del alma y la vida eterna, gloria al Señor. Aleluya, santo. Si usted ya es bautizado y tiene tiempo caminando fielmente en el camino del Señor, pero al final decide practicar todas las cosas de las Escrituras que acabamos de leer, de seguro que perderá su salvación. Que Dios nos ayude. Santo. Si la salvación no se pudiera perder, Aleluya. esas advertencias del apóstol Pablo no tendrían ningún sentido, pastor. Bendito. La Biblia muestra que alguien que ha obtenido la salvación pueda apartarse de Dios si comete un pecado grave y rehúsa abandonarlo. Aleluya. Por eso dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 26 y 27. Santo. Miren qué interesante esta escritura, Hebreos 10, 26 y 27. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, Santo. sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Bendito Dios. Esto les pasará si continuamos pecando. Bendito. Porque se supone que si usted ya se arrepintió y se convirtió al Señor, no debe de seguir pecando en aquellas cosas que ya leímos anteriormente. Amén. Porque dice, ya no hay otro sacrificio para usted que lo vaya a salvar, sino que horrenda expectación de juicio y furia de fuego es lo que le espera y lo va a consumir. Gloria al Señor. El apóstol Pedro también nos advierte, no nada más el apóstol Pablo. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Dice así, para la honra y gloria del Señor, el apóstol Pedro dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Bendito Dios. Aleluya. Dice el 21, pues si hubiera sido mejor a ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Santo, aleluya. Que se viene cumpliendo la escritura cuando dijo el Señor, si no permanecéis en mí. Dice el verso 22, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo, en el atascadero. Gloria al Señor. Dios, aleluya. Entonces póngase a razonar un poquito. ¿Sería razonable que la Biblia le diera tanta importancia a mantenerse fieles si los que no lo hicieran se fueran a salvar igualmente? No tendría sentido. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Miren lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 24, del 45 al 51. Aquí vamos a ver que habla esta escritura de dos clases de siervos o dos clases de hermanos.
Mateo 24, 45 al 51. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga le encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor se tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola habla de dos tipos de siervos, de dos clases de hermanos, de los que se mantienen firmes hasta el fin y de los otros hermanos que se confían y dicen, el Señor se va a tardar en venir, me voy a ir al mundo por un ratito, me voy a tomar unas bien heladas con los que se emborrachan, un cigarrito con los que fuman, o voy a probar las drogas nada más poquito para ver qué se siente. Pero mientras le da gusto a la carne, este hermanito tibio, confiado en sí mismo de que el Señor se tarda, puede de que la muerte viene y lo sorprende cuando no lo esperaba y muere el hermano en el pecado. ¿Y qué pasará con este hermano? ¿Qué le pasará después? Su alma se pierde. Se pierde su alma, pierde su salvación, y lo que le esperará es el castigo eterno en el lago de fuego y azufre, donde será, dice la Escritura, el llorar y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque se confió que el Señor iba a tardar todavía mucho, o se confió en que él no podía perder la salvación como muchos se confían, y ahí es cuando la pierden, por confiados. Gloria al Señor. Aún el apóstol Pablo, gloria al Señor, que fue el apóstol que más trabajó en el camino del Señor, se consideraba que no tenía todavía segura su salvación. Miren lo que dice en Filipenses 3, 12 al 14. Y estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre esforzado en el camino del Señor. Dice del verso 12, 13 y 14, el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, dice el apóstol Pablo, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y nosotros no le llegamos ni a la mitad de la mitad de la mitad al apóstol Pablo. Y dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué hacía? Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo. Santo. Dice, hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado. Miramos aquí que él no se confiaba. Dice, pero prosigo hacia la meta. Quiere decir que él seguía luchando, que él seguía adelante firme. Por luchas y pruebas, él seguía para adelante, dice, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dijo el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta. ¿Cuál meta? La de perseverar firme hasta el final de sus días, gloria al Señor.
Y luego dice, para obtener el premio del Supremo. Aleluya. ¿Cuál premio? ¿De cuál premio estará hablando el apóstol Pablo? ¿De la salvación de su alma? ¿De lo que estamos hablando en esta noche? Aleluya. ¿De la vida eterna en el reino de los cielos? De ese premio estaba hablando el apóstol Pablo. Aleluya. Ya para terminar, dice 1 Corintios 9, 26 y 27. El mismo apóstol Pablo dice aquí, Santo. 1 Corintios 9, 26 y 27, dice el apóstol Pablo, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, no, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, Santo. ¿cuál era su preocupación? Dice, yo mismo sea descalificado. Él se preocupaba que pudiera ser descalificado, por eso él no se confiaba, sino seguía de esta manera, dice, de esta manera corro, seguía hacia adelante. Él tenía bien determinado seguir luchando y caminando firme en el camino del Señor. Él quería seguir permaneciendo en el Señor, como dijo nuestro Señor Jesús, el que no permanezca en mí. El apóstol Pablo conocía estas palabras del Señor. Y el mismo apóstol Pablo sabía las palabras del Señor Jesús cuando dijo, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. El apóstol Pablo sabía estas palabras, que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. No lo es ahorita, será. Para poder nosotros ser salvos, necesitamos perseverar también hasta el fin. Amén. Aleluya. Hasta el Sí, fin. amén. Y entonces tendremos esa oportunidad de ser salvos. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amado oyente que nos escucha por primera vez, no te confíes, sino prosigue hacia adelante hasta que lleguemos a la meta y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino mantente firme en el camino del Señor que es en Cristo Jesús. Y Él nos prometió que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Yo creo en su promesa y le pido a Dios que me dé las fuerzas para seguir adelante y terminar mi carrera siendo un triunfador, gloria al Señor. Amén, aleluya. Porque yo también quiero obtener ese premio de la salvación y la vida eterna. Amén. De mi parte, Dios los Aleluya. bendiga, los amo en el Señor y espero que les haya Señor. sido y que les sea de bendición esta pequeña enseñanza. Y el pastor Amén. con nosotros y siga orando por su siervo para que el Señor nos siga dando Aleluya. más Santo. y poder seguir compartiendo con todos ustedes. Dios les bendiga. Sí, amén. Aleluya. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Amén. Aleluya. Santo eres Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Santo. ¿Qué deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos? Aleluya. Aleluya. El Señor le bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Creo que queda muy claro, hermanos, aleluya, lo que es bíblico y no lo que solamente se habla por ahí, sino que lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, exhorta. Y usted ha visto, ha escuchado que es palabra de Dios, no es ideas del hermano Abraham, del pastor, de otro ministro, aleluya, sino palabra de Dios. Aquí sí cabe nuevamente decir, hermanos, aleluya, wow, la palabra nos está hablando. Y no decir, oh, es para voltear hacia los lados, hermanos, hacia atrás, y decir, oh, aquel que no vino hoy, o aquel que no se conectó hoy, aquel que no escuchó hoy, hermanos, aleluya, si la palabra de Dios es para ti y para mí. Bendito Dios. Aleluya. Dijo el apóstol Pablo, hermanos, Gálatas 5:9, Santo. un poco de levadura leuda toda la masa o fermenta toda la masa. Y se dice por ahí, hermanos, un poquito veneno no mata, pero yo le voy a decir, hermanos, al día, si es veneno, si es poquitos en cantidad, va a matar.
Así que no se crea de cuando le digan, ¿qué tiene que hagas un poquito, que tomes un poquito? No te va a hacer daño, nadie te va a mirar. Ahí ya no es su amigo quien le está hablando, hermano, sino el enemigo que está usando a alguien para decirle, mira, esto poquito que tomes, o esto poquito que fumes, o esto poquito que hagas. Dios no te va a quitar salvación por ello. Dios no te quita la salvación, hermano, uno mismo la pierde. Amén. Sí, es muy cierto, hermano Abraham, que muchos han dicho hoy en día, es que los que se pierden es que nunca han sido realmente salvos. Amén. Pero vimos por la palabra de Dios, hermanos, que la salvación se logra hasta perseverando, hasta terminar, hasta el final. No solamente me bauticé y ya soy salvo, sino que, hermanos, es un proceso, estamos caminando. Y en este proceso, hermanos, aleluya, va a haber de todo. Va a haber sufrimiento, como va a haber gozo, va a haber sanidad, como va a haber enfermedad, va a haber necesidad, como va a haber abundancia, hermanos, aleluya. Pero lo importante de ello es seguir el camino. ¿Qué es lo que es el pecado, hermanos? Estar apartados de Dios, pero también hay un dicho que dice es perder la marca. O sea, no llegar a la meta, como dijo el apóstol Pablo, que nos exhortó de hermano, aleluya, que todos los que corren el estado, hermanos, aleluya, todos quieren ganar, pero solo uno va a llegar en primer lugar. ¿Usted ha visto empates en carreras de seres, hermanos, de seres humanos? Todo el tiempo uno pasa la meta primero que el otro, aunque sea por una milésima de segundo, pero le llaman lo que se le dice picture ending, un final de foto, porque si usted lo ve con sus ojos, hermanos, a veces no alcanza a ver quién pasó un poquito adelante. Y manda la foto a la cámara, hermanos, y allí se dicen, oh, Abraham pasó por una milésima de segundo. Y el hermano tal atrás por una milésima de segundo, pero uno ganó. Así que yo quiero, hermanos, nuestro propósito que queremos que tú seas ese ganador, amigo nuestro. Aleluya. Y todos estamos, hermanos, aleluya, en ese proceso. Todos estamos batallando. Todos estamos peleando la buena batalla, como dijo Pablo. Y lo importante es guardar la fe hasta el final. Así que yo espero que la enseñanza de este día, hermanos, les haya llegado al corazón y que les exhorte, porque la palabra de Dios, hermanos, es lo que hace, exhortarnos a un cambio, exhortarnos a ser más hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el que es solamente oidor, hermanos, dice que se engaña a sí mismo. Así que hay que escuchar, pero al mismo tiempo obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, aleluya, y nos vamos a despedir. Espero que haya sido de bendición. Amén, hermana Estrella. Amén. La hermana Lucía Briceño Torres puso petición de oración por el hermano, su cuñado, el hermano Alfonso Ramírez, Aquí está el texto. que tiene neumonía y están esperando los resultados para ver si tiene fiebre del valle. Bendito Dios. Sí, estaba texteando con mi hermano Poncho, así que vamos a poner a mi hermano Poncho en oración. Hermanos, tenía una temperatura muy alta el día de ayer, así que vamos a poner en las manos de Dios y así nos despediremos orando. Amén. Acompáñanos a esta oración de sanidad para nuestro hermano Poncho y para todos aquellos hermanos y amigos que en este momento pueden estar pasando por una necesidad de sanidad física. Y no solo ellos, hermanos, sino también sanidad espiritual. Amén. Hoy por Arturo que amaneció sintiéndose malo. Por mi yerno Arturo, también Arturo Ruiz, aleluya, que el Señor le sane. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Padre Santo, bendito y buen Dios. Venimos a usted confiados, Señor Jesús, de que usted nos escucha, de que no cierra su oído, Señor, no se hace sordo a nuestro clamor, nuestra oración, Padre, así como a nuestra alabanza. Y levantamos, Padre Santo, aleluya, a todo enfermo, Señor, en este momento, a todos aquellos hermanos y amigos, familiares, Señor, que puedan estar pasando por una dolencia en sus cuerpos, Señor. Aleluya, alguna infección, Padre Santo, en esta hora queremos declarar bajo su santa unción, Señor Jesucristo, sanidad. Que usted tenga misericordia de todos ellos como la ha tenido de todos nosotros, Señor amado. Aleluya, levantamos de forma especial a mi hermano Alfonso Ramírez, Señor. Usted conoce lo que él está necesitando en esta hora.
Usted sabe, Señor, más que nadie, aún más que Él mismo, lo que Él necesita. Y le pedimos, Padre, que en su misericordia usted le alcance y le toque, Señor, aleluya, y lo libre de toda aflicción, de toda infección, de toda enfermedad, de todo dolor. Aleluya, lo creemos, lo confesamos, Señor, y por fe mi hermano lo recibe. Bendiga a sí mismo a mi yerno Arturo, Señor amado, aleluya, que se ha sentido un poco mal el día de hoy. Aleluya, que no pase a mayores, Señor, aleluya, que sea solamente algo leve que le hizo daño, Señor amado. Lo declaramos bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, protegido y sano en este momento. Por todos aquellos, Señor, aleluya, que están en un hospital, Señor, o en casa, Padre Santo, angustiados, enfermos, nerviosos, Padre nuestro, lo levantamos delante de usted. En todo lugar, Señor, en toda ciudad, en todo pueblo, Señor, en toda nación, en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que nos sana, que nos limpia y nos salva. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, le damos gloria, le damos honra, majestad y honor. Y le decimos juntos al despedirnos de este lugar, Señor, y los unos de los otros, mandó su santa presencia. Amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. Les deseamos lo mejor y que la paz de Cristo more en sus hogares, en sus vidas y corazones. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya. Hasta el miércoles. Bendito Dios. Santo. Aleluya. Santo eres, Señor.